La astrología es símbolo, es imagen, es mitología. La astrología es la comunión entre los astros del cielo y la tierra. No es ciencia, pero es la madre de todas las ciencias. La astrología es cultura, arte, política. La astrología es psicológica, humanista, espiritual. En la astrología no se cree o se deja de creer. La astrología se vive, se experimenta, se construye y se amplifica. La astrología es un lenguaje y como todo lenguaje sirve para interpretar y analizar la realidad, crear y recrear sentido. Pero no es cualquier lenguaje. La astrología es el lenguaje del alma, de los símbolos milenarios, de los dioses primigenios, y por eso nos sirve para estar presentes en el ritual de la vida. Bienvenidos y bienvenidas a Mercurio Retro, el podcast de astrología, tarot y lenguajes simbólicos. Soy Héctor Ramallo y a este episodio lo vamos a titular Acuario y el disenso. Vamos a hablar de cómo la era de Acuario, su representación simbólica, su carga energética, sus características astrológicas más importantes están influenciando la dinámica colectiva, social e individual. Cómo los grandes poderes dominantes están usando esta influencia para sostenerse en el status quo. Y como disparador vamos a usar algunos temas del libro del filósofo italiano Diego Fusaro llamado Pensar diferente, filosofía del disenso. Bien, ya estamos totalmente embebidos por lo que trae la dinámica de Acuario en esta transición de la era de Piscis a la era de Acuario. Y teníamos como referencia esto que trae este filósofo italiano Diego Fusaro en un libro que escribió creo 2017, 2018, que se llama Pensar diferente, filosofía del disenso. Él dice algo, rescata algo que me parece súper interesante, donde plantea que la gran tarea de los medios, de los periodistas, dice, pero yo agregaría los medios, las redes, la gran tarea de esos grandes medios de comunicación es garantizar que los dominados acepten su dominio, acepten su dominación. Y cita una frase de Goethe: nadie es más esclavo que el que se cree libre sin serlo. Y habla, ¿no?, de cómo la historia de la humanidad ha sido marcada por los disensos, ¿no?, por los grandes disensos. Y traigo esto porque la palabra disenso es una palabra bien acuariana. Vamos a ver, es interesante cómo este autor trae un montón de palabras sin saber por ahí que nada de astrología, pero trae muchas palabras que tienen que ver con todas las características de este signo. El disenso es oponerse a un orden establecido, es romper una estructura, es romper o cuestionar, discernir, diferenciarse del sentido común. Hay grandes personajes que han disentido, mitológicos y también históricos. Mitológicos lo tenemos a Prometeo, rebelándose contra el Olimpo, robándole nada menos que el fuego, robando el fuego del Olimpo para traer a los humanos a la tierra. Tenemos también ese disenso en la mitología cristiana, esa rebelión en tomar algo que estaba prohibido, o el disenso de la misma Lilith, también renegando de su estadía en el paraíso, renunciando a eso dado. Después tenemos a Sócrates, en disenso con lo establecido, moral y ético. Tenemos a Espartaco, luchando contra la esclavitud. Y después, bueno, grandes personajes como el Che Guevara, Fidel Castro, Gandhi, Luther King, Mandela. Grandes referentes que han encabezado siempre algún tipo de revolución, ¿no?
Y podemos entender entonces que el disenso es una cualidad humana que es parte de su existencia, con lo cual es existencial, es inherente a la cualidad humana. El disenso es buscar diferenciación, hacer la diferencia, aportar lo diferente. Y como venimos hablando siempre, ¿no? En astrología, en la rueda zodiacal, en el mandala zodiacal, en ese recorrido evolutivo que hace la energía de Aries a Piscis para volver a Aries siempre. Si bien el recorrido va saltando, evolucionando de una energía, de una cualidad energética a otra, en cada salto hay una diferencia. Aries es diferente a Piscis, Tauro es diferente a Aries, Géminis es diferente a Tauro, así sucesivamente. Pero Acuario no es solo esa diferencia que hace la energía cuando va evolucionando, sino que Acuario, como la define mi profe también Jorge Bosia, es en esa rueda, en ese recorrido, para que no sea un eterno retorno. Acuario es la diferencia de la diferencia. La gran energía que pone en tela de juicio la estructura para aportar algo nuevo. Y disenso, para este filósofo italiano, para traer esta palabra, es decir no al poder. Es decir no a un poder establecido, a una estructura. Ahora mire qué interesante las palabras que traemos cuando decimos no al poder. Que estas son palabras muy acuarianas, que son revolución, rebelión, antagonismo, guerrilla, insurrección, sublevación, sabotaje, resistencia, desobediencia, huelga, sedición, insubordinación, desacuerdo, motín, revuelta, protesta, defección, boicot. Todas palabras que indican, ¿no?, un desacuerdo. Todas palabras que indican una rebelión, una denuncia, una necesidad de mostrar, de revelar, de develar algo que en la estructura, en el consenso establecido, hay una falta, hay una incomodidad, hay algo que falta o hay algo que se pueda mejorar. Ahora es interesante porque estas cualidades acuarianos, para quien vive Acuario desde su identidad, como un sol en Acuario, una luna en Acuario, es complejo, es tan natural ese disenso, esa afirmación desde la rebelión, desde el decirle no a lo establecido, que eso es solo la mitad del camino, ¿no? Eso es la mitad de la pulsión necesaria de la energía, es usar como una sola onda de lo que trae el grifo de Acuario, que son dos ondas paralelas. Y en ese no, inmediatamente tiene que haber una afirmación. En ese rechazo a la estructura, inmediatamente la energía de Acuario tiene que proponer una alternativa. Entonces acá aparecen en la alternativa más palabras acuarianas: vanguardia, visión, futuro, ideales, alumbramiento, novedad, inspiración, visión. Y tenemos, ¿no?, mitos fundantes de la civilización humana que tienen que ver con disentir, ¿no? Como decíamos, Eva, Prometeo, Lilith. Y el disenso, volviendo a este autor, dice es una virtud de la democracia, es una fortaleza de la democracia. Ahora, para el poder, para un narcisista, para un ser totalitario, para un ser fanático, el disenso es una amenaza.
Es una amenaza que debe ser aniquilada. El disenso, en cambio, el buen disenso, permite una amplitud de voces que tienen que ver con minorías, con lo emergente, con lo que está en las periferias, con lo tangente. Acuario es eso, integrar algo que está afuera de una estructura enmarcada. Pero bueno, también el poder se ha encargado de lograr el desvalor de la democracia. ¿Y cómo ha sido eso posible? Dice ese autor, y me parece interesante, que el primer mecanismo del poder para desvalorizar lo que trae la democracia y la importancia del disenso en democracia es el vaciamiento del ser nacional, del ser patriótico, del ser nación, del ser país, suplantado por el mercado, el capital y las corporaciones. Otras cosas que no permiten un sano disenso en democracia es la grieta, la desigualdad social. Y la otra es la imposibilidad del disenso. Como decíamos, todo lo que es debatible no es debatible, es una amenaza, es un otro que tiene que ser aniquilado. Y lo que ha hecho el poder, los grandes poderes económicos, los grandes poderes del Estado cooptados por poderes económicos, ha logrado que el disenso, dice este autor, no se reprima, sino que se evita que nazca. Entonces, ese nuevo poder no castiga al cuerpo, no castiga a los cuerpos que proponen un disenso, sino que los medios, el poder, apodera las conciencias. Entonces se produce esto, ¿no? Lo que decíamos al principio, una gran manipulación a través de los medios, una gran manipulación psíquica colectiva. Todo este tiempo, todos estos años de Neptuno en Piscis han aportado mucho a que este mecanismo funcione muy bien. Para caer fácilmente, inocentemente, inconscientemente, a esa gran manipulación colectiva. Dice este autor italiano que se ha hecho un gran trabajo para que nos veamos como humanidad, como multiplicidad de átomos iguales. Y es interesante porque esto de la igualdad también es acuariano. Pero en Acuario esa igualdad se da a través de asumir las propias diferencias. No una igualdad homogénea, no una igualdad en términos de paridad ideológica, costumbrista. Se da una igualdad sin identidad, ¿no? Donde el individuo es mucho más flexible, es un individuo sin conciencia colectiva, individuo desarraigado, precarizado, con pocos valores afectivos, consumista, individualista y nómade. Y es interesante acá porque acá aparecen a veces características del signo opuesto de Acuario, ¿no? Que es Leo. Y en cambio, para que este ser desarraigado, manipulable y flexible, no comprende su explotación. Y el poder, los medios, las redes, como decimos siempre, estamos en un tiempo de extrema inmediatez, de necesidades impuestas, ¿no? Las redes, los medios ofrecen diversión, instantaneidad, rapidez, eficiencia, inmediata, rápida. Todo es veloz, todo es fugaz, todo es aquí y ahora, nada más. Entonces, disentir es absolutamente necesario, porque al disentir tenemos la posibilidad de pensar, de reflexionar, de debatir, de poner sobre la mesa qué materiales, qué conceptos, qué ideas y qué herramientas tenemos para construir
para construirnos como humanidad, como seres, como sociedad. Porque cuando hay disenso, se da por hecho que hay un consenso que se está volviendo injusto. Sin embargo, cuando se impone un consenso omnipresente, colectivo, social, hay una sensación de que no podemos hacer nada, ¿no? Jamás podemos hacer nada. Y cuando hay una sensación de impotencia muy grande, porque no hay reflexión, aparece una reacción muy inconsciente, que es se vuelve una reacción infantil, se vuelve en enojos, se transforma en ansiedad, en desesperanza, en desidia, en apatía. Y este autor afirma, esto también me parece súper valioso para rescatar, que hay un consenso y una adhesión muy natural, que lo valioso tiene que ver solo con el crecimiento económico, el crecimiento de nuestro capital. Y eso también tiene que ver con lo que hablamos siempre, que nos hemos transformado en un producto de ese capital, en materia prima de ese capital. La materia prima antes eran las cosas, los recursos. Ahora nosotros nos hemos transformado en materia prima para usos y servicios de empresas, de medios. Al suceder esto, se produce como la fantasía de que tenemos la libertad de que hacia afuera, exteriormente, podemos ser como queremos, incluso como decíamos en otros episodios, ¿no? La idea de transparencia como una idea de libertad, una libertad totalmente fantasiosa, pero hacia adentro tenemos que movernos a cómo son las cosas, a cómo se acostumbra, a cómo están dadas, y no hay escapatoria. Y los medios, periodistas, incluso grandes pensadores intelectuales, imponen esta ortodoxia. Dice este autor que esta tragedia histórica para la humanidad se dio con la caída del socialismo, ¿no? Lo han demonizado, han creado ese enemigo. Y en esa caída, en esa imposición, en ese consenso colectivo a solo entender la vida como un proceso y una evolución que tiene que ver con lo económico, con el capital, con el neoliberalismo, el poder recupera viejas conquistas de la sociedad. Dice que recupera todo lo que los trabajadores, el pueblo, la sociedad organizada había conseguido con lucha, con sangre, con revoluciones. Y se produce un fin de las ideologías. En este consenso colectivo pareciera que hay un pensamiento único, natural y eterno, dado, en el que hay derechos conquistados que se han suprimido y que tocan lo que nos toca. Hay otros que son privilegiados y hay otros que no, y así son las cosas. Y ese es un consenso establecido al que todavía no encontramos herramientas como para poner en la mesa ese disenso, esa diferencia. El disenso es tener el trabajo de traer a la conciencia individual y colectiva todo lo que por otro lado tiene la energía de Acuario. Y lo que habíamos dicho, ¿no? Estas características que tienen que ver con la construcción de una igualdad colectiva desde las diferencias, de escuchar las voces del disenso, las voces de los que andan por la tangente, las voces de los que se sienten excluidos, las voces de los oprimidos. Y si no damos lugares a esas voces, o la posibilidad de la alternativa, es muy limitada. No hay una alternativa real. No hay un cambio sustancial. Hace años, décadas, que estamos repitiendo ciclos y todavía no aparece ese gran disenso, esa gran diferencia que hace a la diferencia. Astrológicamente las características de Acuario están muy presentes en esta realidad
pero están cooptadas por una hegemonía muy poderosa. Entonces hay que volver a recrear, volver a repensar, a reflexionar, a idear qué aportamos como individuos al colectivo, qué tenemos como potencial creativo para lograr alternativas, para buscar alternativas, para proyectar alternativas. Es para que se reconfiguren muchos estamentos que han seguido sosteniendo un orden social durante mucho tiempo, y que esos estamentos que han sostenido un orden, las leyes, las formas, las relaciones entre los individuos, los estados, se está poniendo en juego fuertemente. Todo esto también con Plutón tocando Acuario, que trae la luz justamente, que quiere atomizar ese entramado de vínculo y consenso social, en donde hay un consenso que se debe cuestionar, al que tenemos que rebelarnos, al que tenemos que hacer un motín, al que le tenemos que hacer huelga, un consenso al que tenemos que boicotear, al que tenemos que resistir, a encontrar nuevas armas para esa guerrilla. No se trata ya en estos tiempos de poner el cuerpo, ¿no? Sino en qué lugares ese disenso se empieza a manifestar. Por supuesto, siempre el arte está a la cabeza, los grandes pensadores van a la vanguardia de ese disenso para que se haga carne. Lleva su tiempo, pero son tiempos muy veloces también. No son los mismos tiempos de antes, todo sucede más rápido, con lo cual que esto esté en algunas conciencias puede ser que haga que las revoluciones, las nuevas revoluciones, los nuevos revolucionarios, nuevos pensadores tengan más lugar y más influencia, no para romper ese estatus, para evitar que el poder siga dominando las conciencias. Y estábamos en un ciclo muy interesante porque no solo se trata de Plutón en Acuario trayendo más a la conciencia, al poder visibilizar el poder real con el cual estamos vinculándonos desde un consenso muy natural, pero al que tenemos que poner en tela de juicio. El tránsito de Saturno por Piscis, el tránsito de Marte por Piscis, pasando sobre Neptuno, puede hacer que tengamos la oportunidad de seguir reestructurando la vida simbólica con la que nos relacionamos, ¿no? Porque todos nos relacionamos de esta manera simbólicamente, seamos conscientes de ello o no. Pero es tiempo de entender que esas formas de vincularnos, esas formas de ver lo dado desde el Estado, desde la sociedad misma, desde las corporaciones, eso que está dado como un modo de ser común para todos, debe ser cuestionado, debe ser puesto en tela de juicio, ¿no? Es sublevarnos, hacer la gran revuelta, el gran motín, la gran protesta contra ese consenso que nos está tomando las almas y las conciencias. Seguimos la próxima. Este podcast que acabas de escuchar es un contenido original y exclusivo de Radio Bicicleta.